Hola, buenos días. Hoy día vamos a terminar de ver nuestra unidad 1 de muestreo, que era la actividad que teníamos planificada para hoy jueves 30. Nuestra última sesión terminamos de ver los muestreos no probabilísticos, ¿sí? Terminamos haciendo un taller formativo, ¿cierto? En el que pudieron exponerse a una determinada situación en la que había que proponer el tipo de muestreo más adecuado, ¿sí? Bien, entonces hay dos temas importantes al final de todo el análisis de las metodologías de muestreo que se han presentado, que tienen que ver con, uno, el problema de la no respuesta una vez que uno aplica el instrumento, ¿sí? Es muy importante porque normalmente uno elabora una metodología de muestreo con mucho cuidado, cada paso lo aplica perfectamente, pero cuando llegamos a recoger la información, nos encontramos con que no hemos podido obtener las respuestas necesarias, ¿sí? O la gente no contesta, ¿sí? Entonces, cuando no tenemos la cantidad de respuestas adecuadas, ¿sí? Es importante revisar previamente qué es lo que ha ocurrido. Es decir, no esperar a que ocurra la no respuesta, sino que cuidar esos lineamientos, ¿sí? Para que lo podamos reducir al máximo el problema de la no respuesta. Bueno, en principio uno podría calcular la tasa de no respuesta, ¿sí? La tasa de respuesta, bueno, o la de no respuesta. En este caso, si uno quisiera calcular la tasa de respuesta, sería el número de unidades que responden, claro, dividido por el número de unidades seleccionadas. Luego la tasa de no respuesta serían los que no responden, dividido el número de unidades seleccionadas. Entonces, ¿por qué es importante? Porque esta tasa de respuesta no debe ser un valor muy pequeño, es decir, nosotros deberíamos tener tasas de respuesta del orden del 90%, 95%, ¿sí? No menos, pensando en que nuestra muestra es una muestra muy reducida de la población, lo más representativa posible, pero reducida, con lo cual no podemos exponernos a tener un 15, un 20, un 30% de no respuesta. ¿De acuerdo? Entonces, un poco aquí los comentarios van enfocados a cómo podemos aumentar esta tasa de respuesta, ¿sí? ¿Qué cuidados debemos tener en la planificación de nuestra metodología de muestreo para que esta tasa de respuesta sea lo más alta posible, ¿sí? Entonces, ¿qué cosas debemos cuidar si nos enfocamos en el tema del diseño? Claramente los cuidados deben ir enfocados en el instrumento, es decir, con qué estructura vamos a recoger la información, ¿sí? Cómo construimos el cuestionario, qué tipo de preguntas hacemos, cómo hacemos las preguntas y lo más importante, en el procedimiento siempre hay que realizar una etapa previa, ¿cierto?, de aplicación del cuestionario con el objetivo de evaluar si ese cuestionario está bien redactado, está bien elaborado, las preguntas se entienden, ¿sí? Entonces, normalmente se hace una muestra piloto. Esa muestra piloto es una cantidad muy pequeña. A lo mejor no el objetivo no es sacar información del cuestionario en sí por la información que trae, sino que del propio instrumento. Entonces uno aplica ese cuestionario a una cantidad de personas, 20, 30, 50 personas, ¿sí? Y luego espera de esa persona un pequeño informe que puede ser verbal, ¿sí? Muchas veces cuando las encuestas son más grandes se reúne a una cantidad de personas, ojalá bien variada, y se le aplica este cuestionario.
para que puedan opinar si no se entienden las preguntas, si o se entienden de otra manera, ¿sí? Y finalmente se hace una retroalimentación, se mejora el cuestionario y después ese es el que finalmente se aplica, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el cuidado que hay que tener con la metodología de construcción del instrumento, siempre utilizar esa muestra piloto. La segunda cosa que hay que tener en cuenta es en la entrevista personal. La entrevista personal se debe planificar muy bien, es decir, cómo vamos a entrevistar a las personas, cuál es el protocolo, a quién tengo que entrevistar, cómo tengo que entrevistar, debo saludar primero o no, no debo yo dar respuesta a las preguntas antes que las personas, no debo inducir una respuesta, ¿sí? Sino que remitirme a leer las preguntas como están diseñadas. Muchas veces también el muestreo uno lo aplica con encuestadores, es decir, hay otras personas aparte de nosotros que hacemos las encuestas y ahí hay una fuente de error, podríamos decir, o de sesgo muy importante. Cuando ocurre eso es muy relevante también formar a los encuestadores, es decir, invertir mucho tiempo en darles una formación de cómo deben abordar la entrevista personal, los cuidados que hay que tener y sobre todo para que cada uno de los encuestadores haga exactamente el mismo trabajo. ¿De acuerdo? Todas esas cosas, esos detalles van ayudando a que el diseño del cuestionario, el diseño del instrumento y en general del plan de muestreo mejore sus tasas de respuesta. Si nos referimos a la recogida de información, es decir, solo mirando ese aspecto, ¿qué tenemos que cuidar? Lo primero, las visitas repetidas se refiere a cuando hacemos un muestreo probabilístico y me toca entrevistar a Juanito, ¿sí? Juanito Pérez me toca entrevistar y Juanito Pérez no está, ¿sí? No lo he podido ubicar. Recuerden que estamos en suponiendo un muestreo probabilístico, por lo tanto tengo el marco muestral, puedo identificar al individuo. Entonces, si a mí me ha tocado probabilísticamente entrevistar a Juanito Pérez, yo debo entrevistar a Juanito Pérez y los protocolos dicen que debo ir una vez y si no está, debo ir una segunda vez y organizar una tercera visita, ¿sí? Solo si en una tercera oportunidad no encuentro a la unidad muestral que me toca entrevistar, debo ver la forma o tener un protocolo para sustituirle, pero no es llegar y decir, bueno, si no lo encuentro, voy a ver al compañero que está al lado, o si me tocó una casa, voy a la casa de al lado, ¿sí? No es llegar y reemplazar, es importante mantener las estructuras probabilísticas, ¿verdad? Porque de eso se trata el muestreo probabilístico. En el caso del muestreo no probabilístico es más simple porque como vamos llenando las cuotas, no es necesario, por ejemplo, si fuera por cuotas, o si fuera por conveniencia, o si estuviera en manos del investigador, ¿cierto? Es quien decide a quién entrevista, no es necesario hacer el proceso de repetición de las visitas. Pero sí es importante el de las sustituciones, ¿sí? En el caso de las sustituciones está un poco ligado a la visita repetida, es decir, si repetidamente voy a buscar a la unidad muestral y no la encuentro, ¿cuál es el protocolo de sustitución? Todo eso debe estar muy claro a la hora de hacer el plan de muestreo, de manera que ante esa situación ya las personas que toman el instrumento, que toman la información, que aplican el cuestionario, sepan cómo actuar. De esa manera entonces lograríamos aumentar la tasa de respuesta. ¿De acuerdo? Todo esto tiene que ver con nuestro plan de muestreo, ¿sí? Que ahora lo vamos a resumir en los siguientes pasos. Importante algunas fuentes de error que no son atribuibles al muestreo en sí, que es importante de tener en cuenta, ¿cierto? Es decir, cuando son, por ejemplo, atribuibles al investigador,
Hay un error, por ejemplo, atribuible al investigador que tiene que ver con el reemplazo de la información, que era lo que comentábamos recién. Si no tengo una unidad muestral, ¿qué hago para reemplazarla? Debo buscar un protocolo que sea adecuado. Por ejemplo, si el investigador ha definido de mala manera la población y en esa población hay unidades muestrales que no tienen la característica de estudio, por ejemplo. Errores en el marco muestral, ¿sí? Es decir, ese listado de unidades muestrales, en el caso de los muestreos probabilísticos muchas veces están mal construidos, no están depurados, luego entonces hay que siempre revisarlos bien de manera que no tengan este tipo de errores. Y por último, el error que se produce en el análisis de los datos. Es decir, si yo aplico una técnica que no corresponde, si necesito hacer un contraste de hipótesis y en vez de eso aplico un análisis factorial, no consigo las respuestas, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado en conocer las metodologías de análisis de datos para que podamos abordar la información con el objetivo que tenemos y conseguir ese resultado. Entonces todas estas son errores atribuibles al investigador. Al entrevistador se le atribuyen, por ejemplo, errores en la selección de la persona encuestada, ¿sí? Es decir, si tenemos que llenar cuotas de jóvenes entre 18 y 25 años, varones, y de repente el encuestador entrevista a alguien de 60. Entonces, ese error es grave y es atribuible al entrevistador, por eso debe informarse y se debe cuidar su aplicación. Por lo tanto, hay que estarles supervisando permanentemente, ¿sí? Otro error que suelen cometer los entrevistadores es cuando realizan las preguntas. En vez de leer la textual del instrumento, la leen o la dicen como ellos creen, como creen que mejor se entiende, y normalmente sugieren respuesta. Entonces el entrevistador lo que debe hacer es simplemente remitirse a leer la pregunta tal cual está y esperar respuesta del entrevistado. Otro error es en el registro de las respuestas. Cuando no están haciendo muy concentradamente su trabajo o muy rápidamente, entonces les dicen, por ejemplo, si hay 5 categorías, ¿cierto? O una escala de Likert de 1 a 7 y la persona dice 5 y el entrevistador registra 4, por ejemplo. Entonces, ese registro mal hecho claramente es atribuible al entrevistador y es un error grave porque va a producir luego pues, resultados que no corresponden. Y por último, el error por fraude. Este error se refiere a cuando al entrevistador se le indica que debe hacer 30 encuestas y le da pereza, no sé, llueve, tiene que salir a entrevistar y en vez de hacer las 30 hace 10 y las otras 20 las contesta la persona. Entonces hay formas de poder verificar si es que realmente los entrevistadores están haciendo fraude. Una forma, por ejemplo, es a la hora de la formación de los entrevistadores o de los encuestadores, es indicar que al final de su trabajo se van a seleccionar aleatoriamente un 15 o un 20% de sus encuestas y van a ser verificadas. Es decir, cada encuesta se le solicita a la persona que responde un teléfono solo para hacer verificación de resultados y se seleccionan ese 15, ese 20%, se llama al teléfono y se verifican las respuestas. Si se encuentra un error, se debe desechar la encuesta y se deben desechar las encuestas de ese entrevistador y por supuesto no se le debería pagar su trabajo, ¿sí? Esa es una forma en que se puede detectar el fraude y por supuesto evitar los problemas que podrían traer utilizar la información que ha recogido ese encuestador. Y por último, el error o el sesgo que se le puede atribuir al encuestado
tiene que ver con la renuncia, es decir, cuando la persona simplemente no quiere contestar, ¿sí? O contesta mal o no contesta realmente lo que piensa o lo que en el contexto corresponde, ¿sí? Entonces, todas estas cosas son cuestiones que hay que considerar a la hora de planificar un plan de muestreo. ¿De acuerdo? Bien, vamos a resumir las etapas, ¿sí?, de nuestro plan de muestreo, que un poco resumen por dónde hemos ido pasando y el último paso que es al que entraremos ahora, que es el de la, el paso 3, que es donde entraremos ahora finalizada esta sesión. Entonces, el primer paso de un plan de muestreo es definir la población, definir los elementos, las unidades muestrales, ¿cierto? Si vamos a subdividir esa unidad muestral, si va a ser la persona o el individuo, digamos, o van a ser las unidades muestrales manzanas y por lo tanto elementos podrán ser las casas o las personas. Luego el alcance tiene que ver con físicamente cuál es la delimitación de la población objeto de estudio. Porque muchas veces decimos, la población Temuco, pero Temuco, la comuna, toda la provincia, la ciudad. Entonces, ¿y la ciudad es completa o solamente unas determinadas partes? Entonces, ese alcance se refiere a delimitar perfectamente cuáles son los límites, ¿verdad?, de la población. El tiempo se refiere al tiempo que nos llevará a aplicar este plan de muestreo, desde el paso 1 hasta el paso 5. ¿Por qué es importante? Porque si esto fuera real y yo el plan de muestreo lo planifico para 4 o 5 semanas y a lo mejor debo tomar decisiones en 3 semanas porque debo implementar a lo mejor estrategias para la venta de un nuevo producto, la planificación en 5 semanas no me sirve, ¿verdad? Entonces, tener cuidado, el tiempo es muy importante en el plan de muestreo que se adecue a las necesidades de información. En el paso 2 debemos identificar el marco muestral si es que se tiene, y si no se tiene ya sabemos si el muestreo es un muestreo no probabilístico. Aquí es donde se definen las distintas cuotas, se definen las distintas los distintos elementos que van a ser considerados para, ¿sí?, luego ejecutar el procedimiento de muestreo. En el paso 3 debemos determinar el tamaño de muestra, ya sea para poblaciones infinitas como poblaciones finitas. Los tamaños de muestra para poblaciones infinitas nosotros ya los vimos en estadística 1. Luego, ahora lo que veremos son la determinación de tamaño de muestra para poblaciones finitas, es decir, conociendo el tamaño de la población que queremos estudiar. En el paso 4 seleccionamos un procedimiento muestral. ¿Sí? Aquí definimos cuál va a ser la metodología. Si voy a usar un muestreo probabilístico o no probabilístico, si es probabilístico, cuál de ellos, cuál va a ser la metodología. Si es un muestreo no probabilístico, cuál será la metodología, ¿cierto? Aquí en el paso 4 se define todo. Si va a ser por cuotas, si va a ser estratificado, tenemos que definir las variables de estratificación, tenemos que tener la información de la población, del tamaño de sus estratos, ¿sí? ¿Qué otra información tengo para definir el tipo de afijación que voy a usar, por ejemplo? Todos esos detalles deben ser considerados en el paso 4. ¿Para qué? Para que en el paso 5 ya ejecutemos todo lo que tenemos planificado en el paso 4. ¿De acuerdo? Bien. El marco muestral.
El marco muestral del que venimos hablando, que es ese listado, ¿verdad?, de unidades muestrales que componen la población, un par de reflexiones nada más al respecto. Recuerden que el marco muestral no siempre es posible tenerlo, ¿sí? Muchas veces, si bien es cierto, técnicamente está disponible, pero su costo es demasiado alto, ¿sí? Y por lo tanto no se justifica, ¿cierto? Muchas veces obtenerlo puede causar algún tipo de polémica o puede generar algún tipo de conflicto. Muchas veces está prohibido, no podemos, por distintas razones de seguridad, etcétera. Incluso a veces por una cuestión de protección de datos, ¿sí? Y incluso en algunas oportunidades simplemente no es posible establecer ese marco porque es imposible definir o identificar a todos los elementos o unidades que componen esa población. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si bien es cierto, a veces sí podemos tenerlo, otras veces no podemos tenerlo y entonces utilizaremos, ya como ya hemos dicho, alguna metodología no probabilística. ¿Sí? Un ejemplo que pongo aquí yo es un estudio sobre la calidad de agua de los lagos de Chile, ¿cierto? El marco muestral serían los lagos de Chile y claramente no es fácil de conseguir, ¿cierto? Una muestra de agua de todos los lagos de Chile, los lagos, todos los lagos, de qué tamaño, algunos incluso podrían ser... sería difícil conseguir a lo mejor la muestra de agua, etcétera, ¿no? Entonces, muchas veces es muy conflictivo, muy complicado determinar ese marco muestral. Bien, por último, un ejemplo que es un ejemplo concreto, real, que se aplicó en 2009 en la región de Los Ríos para recoger información de la encuesta de calidad de vida y salud. Estas son un poco algunos detalles de cómo fue planificada y construida esa encuesta, ¿sí? En términos de su plan de muestreo me refiero. Se seleccionaron las unidades muestrales, ¿cierto? Para ese proceso lo primero que se definió fue el área, ¿cierto? En este caso era la provincia de Valdivia, con su área rural urbana. Hubo que definir, ¿verdad? Si se iban a estudiar las zonas urbanas o rurales o ambas. Bueno, en este caso fueron ambas. Se delimitan, se conocen, ¿sí? Finalmente se terminó solo seleccionando la zona urbana, dada la dificultad de acceso a las zonas rurales. Luego esa zona urbana se dividió en secciones, se muestreó la sección, es decir, la unidad muestral en este caso era la sección. Se seleccionaron 3 secciones, ¿sí? Cada sección, este es un ejemplo de la sección 6 que teníamos aquí, ¿sí? Lo que a veces yo les digo que pueden ser también cuadrículas. Esta sección 6 se le realizó una cuadriculación, es decir, se le hicieron cuadrículas de 1 kilómetro cuadrado, ¿cierto? Esas cuadrículas con el plan regulador que se tiene de esa sección, ¿cierto? 6, se seleccionaron después finalmente las cuadrículas, ¿cierto? Y aleatoriamente, y dentro de cada cuadrícula se seleccionaron las manzanas y dentro de cada manzana se seleccionaron las casas que iban a contestar esa encuesta. ¿De acuerdo? Con esa información se hizo una estimación de los parámetros, ¿cierto? Que nosotros ya estructuralmente ya conocemos cómo obtenerlo, ¿cierto? Simplemente un pequeño resumen. Esta obtención de los parámetros se obtiene a partir de intervalos de confianza y recuerden que a partir de estos intervalos de confianza se obtienen los tamaños de muestra en el caso de poblaciones infinitas. ¿De acuerdo?
Para recordar nada más, tamaño de muestra en el caso de las poblaciones infinitas, que es lo que vimos en estadística 1. Este es el caso para las medias, es decir, si lo que vamos a hacer es estimar medias o lo que vamos a hacer es estimar proporciones. ¿Sí? ¿Se recuerdan? Este valor Z es el valor de la tabla normal para el nivel de confianza dado. S es la desviación típica, ¿cierto? Si tenemos la información de la población, fantástico. Si no, debemos utilizar el estimador. El error es el error que nos vamos a permitir, ¿verdad?, en el proceso. En el caso de cuando queremos hacer una estimación de las proporciones, la fórmula es la misma, solo que la desviación típica se expresa en función de la proporción. Entonces, Z sigue siendo el valor de la tabla normal para un nivel de confianza dado, el error sigue siendo el error permitido y P y Q, P corresponde a la probabilidad de éxito, ¿cierto?, de la variable que estamos estudiando en esa población. Y si no tenemos información, tendremos que hacer una muestra piloto para obtener esa información de base. ¿De acuerdo? Ahí tenemos la especificación para la obtención del tamaño de muestra. ¿Sí? Algunos comentarios respecto de la relación, ¿verdad?, que hay entre el tamaño de muestra y error. Claramente, si ustedes se van fijando cómo evoluciona esto, está pensado para la estimación de una proporción bajo condiciones absolutamente de desconocimiento de la población, por lo tanto P y Q valen 0,5 en cada caso. Fíjense en la evolución del error, manteniendo fijo el nivel de confianza y solo moviendo el error. Si nosotros queremos un error pequeño, ¿cierto?, fíjense lo que va a pasar con el tamaño de muestra, claramente aumenta. Si nosotros empezamos a aumentar un poco el error, ¿cierto?, claramente lo que va pasando es que el tamaño de muestra va disminuyendo. Aquí tenemos en el centro el caso del error del 5%, ¿cierto?, que ya conocemos en nuestro 384. ¿De acuerdo? Entonces aquí hay que entrar a ser un poco equilibrado. Yo necesito un error pequeño, pero tampoco puedo tener un tamaño de muestra gigante, porque no tengo tiempo, no tenemos los recursos ni financieros ni recursos humanos como para poder aplicar una muestra tan grande, con lo cual debe buscarse un equilibrio. ¿Sí? Un poco para analizar esa situación. Aquí hay un mapa conceptual que puede ser importante para que ustedes más o menos visualicen las técnicas, ¿sí?, que se pueden aplicar según las distintas metodologías de muestreo. ¿De acuerdo? Espero que les sirva, es un buen resumen para tener siempre claro más o menos el tipo de muestreo. Y por último, algunas cuestiones a considerar en la aplicación del instrumento, ¿sí?, a la hora de recoger la información. Es importante tener un esquema de trabajo bien delimitado en cada una de las etapas, ¿sí? Es decir, nosotros seleccionamos una muestra, ¿cierto? A esa muestra nosotros le aplicamos una encuesta, obtenemos datos de esa información, aplicamos las herramientas descriptivas, ¿cierto?, para tener información de cómo es la población, si es que tiene tal distribución o cual distribución, y ver cuáles son las herramientas inferenciales que corresponde utilizar. Aplicamos las herramientas inferenciales y finalmente podemos hacer inferencia, ¿verdad?, hacia la población respecto de lo que hemos encontrado en esa muestra. Entonces, todo este proceso, ¿verdad?, es importante tener cuidado en cada una de sus etapas. En la planificación de la encuesta, en la ejecución, cuando vamos a hacer el análisis descriptivo, utilizar las herramientas de análisis que corresponden, todas las que hemos visto en estadística 1, y claramente las herramientas inferenciales, algunas que hemos visto en estadística 1 y otras que veremos en nuestra segunda unidad de estadística 2.
Entonces, aplicarlas correctamente, haciendo una buena depuración de los datos. ¿Para qué? Para que esa inferencia pueda ser lo más adecuada posible. ¿De acuerdo? Aquí van algunos comentarios respecto de los tipos de preguntas. Entiendo que esto ustedes lo pueden ver también en otras asignaturas, ¿sí? Como investigación de mercado, por ejemplo. A veces tocan el tema también en técnicas de investigación. Entonces, solo un pequeño resumen. Recuerden que hay varios tipos de preguntas para construir cuestionarios. Tenemos preguntas abiertas o cerradas. Las preguntas abiertas son cuando dejo abierto para que el entrevistado pueda opinar, ¿cierto? ¿Qué opina respecto de la cantidad de salvoconductos que se han entregado en esta época de cuarentena? Y le dejamos el espacio para que se explaye. Otra posibilidad es hacer una pregunta cerrada. Las preguntas cerradas tienen la ventaja que se pueden codificar y tienen una manera más fácil, más simplificada de poder registrar la información. Es decir, la persona marca una o varias de las respuestas, que suele ser lo más adecuado. Las preguntas también, mirándolos desde otro punto de vista, es decir, de la naturaleza de la respuesta, pueden ser categóricas, ordinales o cuantitativas, ¿sí? Y esto tiene que ver con las variables, ¿no? Nosotros ya este tema lo hemos comentado. Entonces, la respuesta puede ser categórica, es decir, sí, no, varón o mujer, ¿cierto? Una respuesta que sea cualitativa, puede ser dicotómica o no. Podrían ser ordinales. Aquí están todas aquellas que se refieren a una escala de Likert, por ejemplo. O también podrían tener una respuesta simplemente cuantitativa, ¿sí? Es decir, directamente la edad, el peso, la talla, ¿sí? Perfecto. Y el último que vamos a comentar, hay algunos más, pero estos son los más utilizados. Está el tipo de pregunta según el número de respuestas. Podemos tener una pregunta que tenga solo una respuesta, es decir, que solo podamos seleccionar una alternativa, o también podemos tener el de respuesta múltiple, donde yo puedo seleccionar más de una respuesta. ¿De acuerdo? Entonces, cada vez que yo decido qué tipo de pregunta voy a hacer, tiene que ver exclusivamente con la información, el tipo de información que yo quiero recoger. Entonces hay que cuidar mucho estos detalles. Nuestras famosas escalas de Likert, yo ya les pedí que estudiaran al respecto, que las leyeran un poco. Vamos a trabajar mucho con ellas, son, yo diría, de las más utilizadas. Y cómo funcionan las escalas de Likert, simplemente es una escala de valoración y eso es lo más importante. Uno pone una nota de 1 a 7, pero esa nota detrás tiene una valoración. Esa valoración va siempre, ojo, desde lo menos a lo más. Nunca voy a poner el 1 como lo más, que en alguna encuesta se ha visto y claramente no corresponde. La gente se confunde. Uno espera que 1 sea lo más pequeño y 7 sea lo más grande. Por lo tanto, 1 debería ser, por ejemplo, en una escala de valoración, la menor valoración y 7 la mayor valoración. Entonces aquí entran las escalas de satisfacción, las escalas de lealtad, etcétera, ¿no? Medios de realización de una encuesta, bueno, que sepan que se pueden hacer de manera postal, vía carta. Problema porque normalmente la tasa de respuesta es muy baja, tiene un costo importante, pero la tasa de respuesta es baja. Las encuestas telefónicas, que a veces son un poco restrictivas, pero cada vez se están utilizando más, dado el uso de los teléfonos móviles. Están las encuestas personales, que tienen el pequeño inconveniente que llevan tiempo y tienen un costo también muy importante, y cada vez más las que se hacen por internet. ¿Cómo decido yo cuál es la mejor metodología para realizar mi encuesta? Tiene que ver única y exclusivamente con ese plan de muestreo que nosotros hemos identificado. Es decir, si la unidad muestral no tengo otra manera de conseguirla que en la calle, a las personas, por ejemplo, no tendré otra opción que hacerlo de manera personal.
pero si cabe la posibilidad de que sea una cosa corta que puedan contestar vía teléfono, vía mensaje o vía internet, pues se puede hacer de otra manera. Entonces siempre habrá que considerar todos estos criterios: el costo, la rapidez y la calidad de los resultados. Debemos procurar siempre ser eficientes, lo más rápido posible al menor costo, ¿sí? Y ahí viene la gracia de buscar el equilibrio, pero en todo caso siempre procurando que la calidad de los resultados sea la mayor, ¿sí? Los mejores resultados que podamos conseguir. ¿De acuerdo? Algunos comentarios respecto de la encuesta piloto. Hablaremos de ella con bastante detalle en la medida que vamos haciendo ejercicios de formulación. La encuesta piloto se aplica cuando no tengo información de la población, no tengo información de base como para poder construir verídicamente el tamaño de muestra. Entonces allí es donde la encuesta piloto juega un rol tremendamente importante. Entonces, todo esto suponiendo que la población yo la conozco, ¿cierto? Esta encuesta piloto, bueno, podría no conocerla también y aún así obtener una muestra piloto, pero casi siempre es para una población cuyo tamaño se conoce. ¿Para qué se obtiene una muestra piloto? Para comprobar la idoneidad del marco muestral, es decir, si efectivamente el marco muestral corresponde a lo que nosotros tenemos. En una segunda posición está para que podamos validar el cuestionario. Entonces, para eso, para ver si ese cuestionario es consistente, si está bien construido, se utiliza un indicador llamado alfa de Cronbach que nos permite verificar si es que ese cuestionario realmente mide lo que mide. Y eso significa que debo cuantificarlo a través de este indicador y él me dará un poco la respuesta de si ese cuestionario está bien construido o no. No es llegar y hacer un cuestionario con las preguntas que a mí se me ocurra. Debe ser validado para que tengamos la certeza que va a medir lo que dice que mide. En tercer lugar, se puede aplicar una encuesta piloto para tener una tasa esperada de falta de respuesta. Es decir, si queremos anticipar cuál sería la no respuesta, ¿verdad? Y eso nos permitiría adecuar el cuestionario, a lo mejor los tiempos en que se aplica, etcétera, ¿no? O las dificultades que podamos tener. Otra cuestión que nos puede aportar la aplicación de la encuesta piloto es de alguna manera adelantarnos a los costos de la aplicación real y la duración. Entonces normalmente uno aplica la muestra piloto a la encuesta piloto para un poco cubrir con todo, es decir, uno no aplica esta encuesta piloto solo por una de estas cosas, sino que normalmente la aplica para todo. Entonces con esa aprovechamos de verificar el costo que tiene individual la selección de cada persona o de cada unidad muestral. La duración de la encuesta a lo mejor está muy larga, la gente se demora mucho y ya las últimas preguntas no las responde, por ejemplo, y eso significa que hay que adecuarla. Y por último, otro objetivo importante suele ser determinar el error y el tamaño de la encuesta, ¿sí? Entonces, normalmente cuando no hay información de base, esa encuesta piloto se utiliza para determinar ese error y, por tanto, el tamaño de muestra finalmente, ¿cierto?, que se aplicará. Entonces la pregunta que sigue quedando es ¿cuál será el tamaño de esta encuesta piloto? Aquí no hay un valor que se pueda dar y que sirva para todo el mundo porque dependerá de la población. Normalmente si las poblaciones suelen ser muy grandes, entre un 3 y un 5% suele ser adecuado. Si las poblaciones son más bien pequeñas, llegamos a veces hasta un 10 o un 15%. Lo más importante siempre es que se resguarden todas las proporciones. Es decir, si lo que vamos a aplicar es un muestreo estratificado, yo debo resguardar la proporcionalidad de los distintos estratos, ¿sí? Lo mismo, por ejemplo, para el caso de las cuotas. Entonces, aquí otra vez tenemos que ir de alguna manera educando el criterio y para eso pues haremos una serie de ejercicios e iremos haciendo una serie de aplicaciones para cuidar este tipo de detalles. Eso es todo.
y nos vemos en los ejercicios.